Buenos días, queridos amigos, bienvenidos al canal Tiempo y Atención, entrando en libertad, saliendo en libertad. Continuamos hoy con el origen del infierno, la historia de los infiernos, la mente y el infierno, cómo el ser humano en nuestra cabecita ha fabricado de manera continuada una manera de ver la vida que por necesidad, supervivencia, juego de poder, ideologías, instituciones, se ha ido recreando con una concepción del mundo terrorífica en la que los pensamientos negativos mandan, literalmente mandan más que los positivos, con la atención siempre desviada hacia un polo, hacia una vibración que genera tensión. Ya hemos revisado juntos unos cuantos capítulos acerca de la historia y la cultura del infierno, porque de verdad es una cultura del infierno en la que hemos tocado etruscos, védicos, Homero, desde el inicio hasta ahora. El gel, el chamanismo, África, América precolombina, Egipto, Irán, la India, Grecia, Roma, el judio-cristiano, el infierno popular, los padres de la iglesia, el infierno realista y eterno, explota el infierno, siglos X, XI, XII, XIII, Beda, el venerable y Carlomagno, el último, antes de este, fue el infierno musulmán. Y hoy tenemos uno que tiene que ver mucho con un ensayo, yo no sé si llamarlo ensayo, para mí es un ensayo, que seguro que todos habréis conocido porque se llama Dante Alighieri, La Divina Comedia, un paseo por el paraíso, por el purgatorio y, como no, por el infierno. Y como estamos en la historia del infierno, en el origen del infierno, hoy vamos a revisar esa parte del Tratado del Infierno, del que mucha gente, o muchos autores han hablado mucho, porque la verdad es que da para mucho, mientras que en la parte del paraíso, para variar, es todo como ciertamente aburrido, porque lo cuentan aburrido. También lo llaman el empirio. Sea cuales sean las visiones, hasta antes de la Divina Comedia de Dante Alighieri, que elaboraron las doctrinas del infierno, fue con Dante Alighieri donde de verdad toma un cariz que uno podría decir como casi publicitario para entendernos, como que se extiende. La Divina Comedia, situada en el orden cronológico de este tipo de literatura, recoge un tema trivial y ya muy utilizado después de Gilgamesh, que por cierto, estoy preparando un podcast que tiene que ver con los orígenes de la humanidad, y entre esto vamos a tratar estos textos, como son Gilgamesh y alguno más, algún texto sumerio, Enoch, muy divertido. Como decía, después de Gilgamesh, Ulises, Eneas, Dictelm, Tundal, Obein y tantos otros. ¿Qué se puede descubrir aún más del infierno? Se conocen ya todos los suplicios y Dante apenas innova algo. A veces sus predecesores lo han hecho mejor o peor en el ámbito de los horrores. La obra de Dante se halla en el punto de unión entre el infierno popular y el infierno intelectual y teológico. Del primero, es decir, del infierno popular, toma las imágenes; del segundo, el rigor lógico. Esta alianza de lo concreto y la claridad racional es la principal razón de su éxito. Los infiernos visitados hasta entonces eran verdaderos caos, con una topografía de lo más confusa, verdaderos paisajes de sueño, llenos de valles, ríos y lagos, sin ninguna relación los unos con los otros, de suplicios desordenados, de episodios contradictorios, con alguna duda que otra. Como si recordáis, los que habéis seguido todos los audios, había momentos en los que había dudas, había gente hasta que no creía en el infierno, que era menos mal que había alguien, pero bueno, durara un poco. El infierno se mezclaba con el purgatorio de forma inextricable, por más que las últimas visiones presentaran una teórica separación de pisos. Estructuras, sí, como si fuese un primer piso, segundo piso del infierno. Pero es que resulta también que esto lo narran así muchos en el paraíso.
Parece ser que donde no hay alturas, que es todo plano, es en el purgatorio. La fauna infernal mezclaba dragones, monstruos extraños, animales reales y demonios. Las penas eran distintas según las faltas, pero apenas tenían relación lógica con la naturaleza de los pecados cometidos. Es gracioso, bueno, gracioso no, es interesante analizar aquí, desde un punto de vista, vamos a hacerlo como global, como en la mente que comparte el mundo, la conciencia que compartimos. ¿Cómo es en la mente donde residen todos los dolores, las fijaciones y la repetición de estos dolores? Es decir, en los viajes de ayahuasca existen estas cosas, pueden aparecer, son nuestras. En los viajes de psilocibina también, en los viajes de LSD también. En la religión también, todo el tiempo, en todas las religiones. Es como nos han metido, como que nos han metido una conciencia universal, esto de lo que habla tanto Jung, algo que compartimos todo que viene de atrás, y son cúmulos y cúmulos y cúmulos de pensamientos negativos, de figuras tétricas que se han ido extendiendo por el mundo, yo diría que como más que un mantra, como casi un virus. Se repite todo el tiempo. La pregunta es, ¿por qué ocurre y suele ocurrir que nos encontramos con cosas que nos dan miedo, susto, situaciones, por ejemplo, en los viajes de psilocibina, en los viajes de ayahuasca? ¿Por qué existe eso? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué todo el rato hay esa presencia ahí que puede venir, aunque muchas veces no viene? Yo no he visto ninguna, por ejemplo. Como tal, tuve mi mal viaje, pero no fue esa infernalidad. Pero hay gente que le ocurre. Bueno, en los relatos que estoy haciendo acerca de los viajes de ayahuasca de este autor peruano, de los cuales llevo 7, ocurre. Las visiones de ayahuasca de Pablo Maringo, y él los pinta todo el tiempo. La pregunta, ¿de dónde viene tanta cosa acumulada? ¿Por qué no ha habido una tendencia hacia el otro lado? Que no la ha habido en ningún momento. Dante organiza, clasifica, estructura y ordena. Su infierno es geométrico, formado de círculos concéntricos. Hay una entrada, un vestíbulo, recintos, salas, una salida, pasillos señalados y custodiados. Según los lugares se viaja a pie, en barca, sobre un centauro, en las manos de un gigante. Ríos, lagos y marismas están ordenados de manera lógica. Las anotaciones de tiempos son precisas. El infierno de Dante es una inmensa construcción intelectual según el modelo de las sumas teológicas de su tiempo. Dante es un Tomás de Aquino visionario. Ambos clasifican y subdividen, el uno las imágenes y el otro las ideas. Las obras de estos dos italianos señalan el culmen de la escolástica, la Suma y el infierno. La Suma es la obra de Tomás de Aquino. Construcciones racionales. Son irrefutables desde el momento en que se admiten sus premisas. Los 3 lugares del más allá están claramente separados en Dante. Este logro es definitivo. El purgatorio obtiene su autonomía tanto en el plano de las visiones como en el dogmático. La ruptura es esencial, puesto que priva al infierno de una clientela bastante numerosa, la de los no enteramente malos y las de los no enteramente buenos, ya que todos ellos son futuros elegidos. El infierno no concierne más que a los condenados a perpetuidad. ¿Os acordáis que en capítulos anteriores había un espacio que se conocía como el purgatorio, pero el que al final acababan todos en el infierno? Es más, en alguno de los vídeos de los que os hablo había un capítulo que no recuerdo exactamente de a quién obedecía, a qué cultura, religión, en la que todos tenían que ir al infierno, incluso los buenos. Un paseíto para que lo recordaran y luego ya lo subían. Verdaderamente tenemos que estar un poquito tocados, ¿no?
el infierno no concierne más que a los condenados a perpetuidad. La cuestión de la eternidad se resuelve a favor de la afirmación: vosotros, los que entráis aquí, abandonad toda esperanza. Está escrito en la puerta del infierno. El infierno, la historia del infierno, que es la historia de nuestra mente, porque lo hemos creado nosotros, es lo que Carl Jung llama el inconsciente colectivo, y es grande, grande, grande. Fijaros en esta comparativa, en el podcast que estamos haciendo acerca de los mundos chamánicos. Hace unos días estaba hablando de una universalidad, de cómo la formación de un chamán, cómo la historia del chamán va pasando genéticamente por familias, a veces no son todas familias, digamos por siglos, años, y va acumulando. Y es en esa gran bolsa energética de referencias que los chamanes, esto lo conté en el último audio-vídeo, se van pasando de padres a hijos, a hijas, y van acumulando. Es decir, el chamán elegido va a heredar las herramientas, el conocimiento de su padre o su madre, más todos los espíritus con los que se ha estado relacionando, y así hacia atrás. Pues esto es lo mismo, de alguna manera. Es como que hemos ido sumando historias del infierno creadas por nosotros y las hemos llevado hasta el punto de que cuando la religión empieza a cuestionarse, aunque se cuestiona, pero cuidadito, porque tampoco cuestionamos tanto, porque todavía la cristiana son 1000 y pico, la hindú ni te cuento, la musulmana tanta, o sea que el mundo sigue siendo religioso, institucional, organizado, no tener duda de esto. Yo diría que 80 partes del mundo sigue siendo ahí, estando en las religiones. Y digo esto porque se produce un traspaso entre me quito el peso del infierno, porque es religión, pero nosotros seguimos siendo infierno y creamos otro infierno. Pasamos del infierno de las religiones, decretado, contado, a un infierno mental. Es decir, lo único que hemos hecho ha sido quitarnos la capa religiosa, pero seguimos en un infierno mental, hoy en día más que nunca. Sigue existiendo eso. El infierno no concierne más, repito, que a los condenados a perpetuidad. La cuestión de la eternidad se resuelve a favor de la afirmación: vosotros, los que entráis aquí y abandonad toda esperanza, está escrito a la puerta del infierno. La estructura del infierno de Dante queda reflejada en numerosos esquemas y gráficos que vamos a recordar en líneas generales. Tras haber atravesado un vestíbulo donde se hallan encerrados los cobardes y los indecisos, se entra en el infierno superior o infierno exterior, situado fuera de los muros de la ciudad de Dios. Allí están repartidos en 5 círculos todos los pecadores incontinentes, por orden creciente de gravedad. En el primer círculo o limbo están los paganos y los infieles. Fijaros esto lo que está diciendo: paganos e infieles, los de otras religiones, los que no creen, los que cuestionan. En el segundo, los impúdicos y lujuriosos. En el tercero, los sibaritas y los glotones. En el cuarto, los avaros y los pródigos. En el quinto, los iracundos. Esto recuerda mucho a todas esas furias interiores del ser humano, los pecados capitales. Una vez atravesadas las marismas del Estige, se penetra en el recinto de la ciudad de Dios, o infierno inferior. Allí se encontrarán los pecadores positivos, aquellos cuya falta es activa y por lo tanto mucho más grave. Esta parte del infierno comprende 4 círculos, también subdivididos en subregiones. En el 6º círculo están los herejes, en el 7º los violentos. Estos últimos están repartidos entre violentos contra el prójimo en su persona y en sus bienes, violentos contra ellos mismos, es decir, los que se han quitado la vida, y dilapidadores de sus bienes, violentos contra Dios, es decir, blasfemos, violentos contra la naturaleza, estos son los del otro lado del género, y violentos contra el arte, también llamados usureros. Este último círculo, pues, a quienes perjudicaron a otros mediante la fuerza y los cobraron injustamente. Al otro lado
de la Gran Barrera, acercándose al centro del infierno, en el octavo círculo están los fraudulentos, culpables de lo que Dante llama los pecados del lobo, los que dañaron mediante el fraude a personas que no les habían otorgado su confianza. Este octavo círculo está dividido en 10 bolges o fosas concéntricas, separadas por diques y escalonadas hacia el centro de la tierra. Son los bolges de los seductores, de los adúlteros, de los simoníacos. Y diréis que es un simoníaco. Realmente es en la compra o venta por un precio temporal de cosas espirituales o anexos a estas. Es muy divertido. El otro día vi un libro muy famoso, es antiguo, que se titulaba El origen del capitalismo a través del catolicismo o el cristianismo. Bueno, aquí tenemos una compraventa interesante. Dicho esto, seguimos con estas fosas concéntricas, paradas por diques y escalonadas hacia el centro de la tierra. Son los bolges, los seductores, los adúlteros, los simoníacos, los adivinos, los traficantes, los hipócritas, consejeros pérfidos, los sembradores de discordia, falsificadores, subdivididos, a su vez, en falsificadores de metales, de personas, de moneda y de palabra. Dejada atrás la región de los gigantes, se llega al corazón del infierno, centro de la tierra, en el noveno círculo, el de los traidores, de quienes perjudicaron a las personas que habían depositado en ellos su confianza. Aquí hay 4 subdivisiones: los traidores a sus padres o subdivisión de Caín, los traidores a su patria o subdivisión de Antenor, los traidores a sus huéspedes o subdivisión de Ptolomeo, los traidores a sus bienhechores o subdivisión de Judas, el condenado por excelencia. El centro de la tierra es el mismo Lucifer, colosal, peludo, que despedaza eternamente a Judas Iscariote. Todo el conjunto se representa como un enorme embudo, que es la foto que tenéis justo aquí en este audio, en todos los audios de la historia del infierno, que ocupa un hemisferio que converge hacia el ombligo de Lucifer. A la otra parte, un camino oculto permite subir hacia la montaña del purgatorio, situado en las antípodas de Jerusalén. Esta visión idealizada, demuestra un extraordinario espíritu de organización y requiere algunas observaciones. En primer lugar, acerca de las circunstancias de la composición, que se conocen muy mal. Los exégetas, los que interpretan la obra de Dante, dudan entre una composición parcial antes del exilio del poeta en 1302 y una conclusión en 1308, y una redacción de una sola vez hacia el final de su vida. Es decir, cómo creó la obra. Sinceramente, aquí la importancia para mí es ninguna. No estamos aquí en cuándo creó, cómo creó, qué pasó, lo que cambió y lo que no cambió. Eso es otra historia que pertenece a los estudios literarios. Aquí estamos en la historia del mundo, que es la historia del infierno, la historia de nuestra mente. De hecho, la Divina Comedia que he leído es una traducción con texto en italiano y con muchas notas de Abilio Echevarría, que es literalmente fascinante. Una de las mejores traducciones que he leído nunca, jamás, por no decir la mejor en castellano, por si alguno la quiere leer. Vamos ahora a los suplicios dantescos. Dante debe la parte teológica sobre todo a Tomás de Aquino, cuya obra ha estudiado cuidadosamente. Toma numerosos elementos de la cultura erudita, desde Aristóteles pasando por los padres de la Iglesia. La estructura numérica es simbólica: los 9 círculos, múltiplo de la Trinidad, a los que se añade el vestíbulo, forman el número perfecto 10. Los cantos del infierno son 33, edad de Cristo a su muerte, más una introducción. Cada región y cada pena tienen un significado simbólico, tomado de ordinario de la teología. La forma misma del infierno representa la penetración cada vez más profunda del mal en el alma. Los condenados están allí como resultado de un castigo divino, pero como consecuencia de su propia elección, lo que les tortura en su mismo pecado. La sanción es inherente a la falta y no proviene de un acto de justicia exterior. Esto es importantísimo.
Virgilio, por ejemplo, que aparece en Dante, en la Divina Comedia, que guía a Dante, se dirige a Capaneo, disculpar, o Capaneo. El solo hecho de que tu soberbia no mengue nunca es tu mayor castigo. Ningún castigo como la rabia que te consume sería tan adecuado a tu furor. Los avaros y los pródigos que empujan enormes rocas unos contra otros son irreconocibles. También aquí se debe a la naturaleza de su pecado. De vivos no establecían ninguna diferencia entre los bienes. De muertos nadie puede reconocerlos. Los iracundos se desgarran unos a otros a dentelladas. En vida rechazaron la piedad y ahora es imposible compadecernos. Dante, que por lo general está lleno de compasión hacia los condenados, tiene aquí, muy a pesar suyo, un comportamiento sorprendente. Se alegra de los suplicios y pide verlos sufrir. Extrayendo este contenido de Dante en particular, llevándolo a ese audio que hizo hace unos días de Erich Fromm, que también le podemos llevar a David Hawkins, vemos la manera de tratarnos. Como psicólogos, psiquiatras, yo para mí maestros, como Erich Fromm, David Hawkins, a tantos otros, tratan de quitar las capas de cebolla que nos hemos ido fabricando. Después de este recreo. A ver, a mí me encanta, yo cuando la leí me encantó, me quedé... Es que está contado de una manera que es fascinante, porque es una conjunción entre orden, la teología, de la que estoy hablando, y orden de lo que todo el mundo ve en la sociedad. Todas esas cosas que no nos gustan, incluso que nosotros estamos a veces implicados en ellas y que nos gusta castigar y señalar. El karma te llegará, dicen ahora. El uso del karma, el pecado, karma, pecado y la esperanza a través de las grandes religiones, los grandes gurús, pseudogurús o lo que sea, bueno, no, gurús, da igual lo de pseudo, no, porque al final todo lo que no sea para mí entrar en libertad y salir en libertad es nada. Un uso interesante, pero uso porque somos nosotros los que hemos de trascender las cosas. Ese recreo, como digo, que autores como David Hawkins, Erich Fromm se encargan de quitarnos y dejarnos ver. Con Dante podemos continuar infinitamente. Y vamos ahora a una parte que es como de crónica social, ¿no? ¿Quién está ahí condenado en el infierno de Dante? Porque hay de todo. De hecho, mete a cada uno que es... Lo mete por no tener simpatías, por ejemplo. Porque uno puede decir, no, pero la Divina Comedia de Dante tiene un componente espiritual. Bueno, yo creo que tiene un componente material importante y luego juega con esa distribución geográfica, topología de los infiernos y quiénes son, de los malos, todas esas cosas. Pero sobre todo es una crónica social de cómo se era la sociedad entonces. La visión infernal de Dante puede interpretarse de manera literal o alegórica. Hay mucha alegoría en Dante, ya os lo digo. ¿A qué se refiere? A otras cosas. Es una amalgama del infierno popular y del infierno teológico, y la unión del infierno mitológico y el cristiano. Es decir, la erudición de Dante es brutal. Es una síntesis de todos los infiernos y de tormentos encontrados hasta ahora que se inspira tanto en la Eneida como en el Apocalipsis de San Pablo. El guía es el mismo, Virgilio, quien sin lugar a dudas encontrará un infierno bien distinto de cuando él contó el descenso de Eneas. Lo esencial de la hidrografía procede de la mitología griega. El Aqueronte, hidrografía, se refiere a todo lo que tiene que ver con los puentes, los ríos que hay en el infierno. El trazado del agua, grafos, hidro. El Aqueronte, el Estige, el Periflegetonte, continúan estando ahí. La población de este infierno es una mezcla extraña de paganos y de cristianos, de héroes legendarios y de personajes históricos. Este aspecto del infierno dantesco ha llenado de estupor a los lectores, admirados por él y admirados de ver a Dante erigirse en juez y decidir la condenación de tal o cual individuo. Pero hay que tener en cuenta
que lo que el poeta mete en el infierno son los pecados. Las personas no se citan más que a capítulo o a título de ejemplo. De todas maneras, en ese texto de Abilio Echevarría, y los estudios que ha llevado, identifica con nombre y apellido algunos de estos que parece que no importan como hombres. Sí, aquí hay gente que ha descubierto quiénes son. Nadie negará, por ejemplo, que Bertrand de Born fuera un sembrador de discordias, que Dionisio el Agrícola fuera un tirano o que Pierre de la Vigne, consejero de Federico II, se suicidara, por más que tuviera buenos motivos para hacerlo. Entre las celebridades que pueblan el infierno de Dante se hallan varios papas contemporáneos del poeta: Celestino V, un santo eremita, elegido contra su voluntad el 5 de julio de 1294 a la edad de 80 años, y del que el rey de Sicilia tenía intención de servirse imponiéndole su voluntad. Abdicó el 13 de diciembre de aquel mismo año. Es cierto que Dante no le cita por su nombre, pero se está generalmente de acuerdo en reconocer a Celestino V en aquel que hizo por cobardía la gran renuncia. Parece que el poeta no le perdonó el haber permitido con su abdicación el acceso de Bonifacio VIII a la tiara, al papado, uno de los enemigos personales de Dante. Por eso Celestino se halla en el vestíbulo de los infiernos en compañía de los cobardes y de los indecisos. Digamos que en Dante, en el infierno, pues él se cobra todo lo que le da la gana en forma de escritura y dice: pues tú te portaste mal, te meto aquí, tú me jodiste, yo te meto aquí, tú te pasaste, yo te meto aquí. Cosa que, por otra parte, en esta versión que tenemos de nuestra vida, pues en algún momento hemos pensado: pues oye, no estaría mal que por un tiempo o por unos minutos yo tuviese el poder de meter ahí en el infierno a quien me dé la gana, que me ha jodido la vida, que yo creo que me ha jodido la vida o que yo me he dejado joder la vida. Esto tiene un tirón brutal. Esto lo tenemos todos dentro. Esto es la base y la fuente del éxito de las redes sociales y los conflictos personales en el mundo. Esto es como nos controlan. Por eso es tan importante esos audios que estoy haciendo acerca del viaje a la mente. Entender eso. No deja de ser una situación paradójica, puesto que el 5 de mayo de 1313 la Iglesia canonizaba oficialmente a Celestino. En fin, muchos. Por ejemplo, algunos más interesantes. En cuanto a las grandes figuras de la antigüedad, quedan no pocas dudas acerca de la identidad de Alejandro Magno y de Julio César. El personaje de Dante coloca en el séptimo círculo el de los tiranos en compañía de Dionisio de Siracusa, de Atila, de Piro y de Sente a Alejandro de Macedonia. O, esto que hay dudas, Alejandro de Feres. A Julio César se le ve en los limbos, con los paganos que no conocieron a Cristo y que están ahí suspendidos, sin sufrir, pero sin gozar la presencia de Dios. Su consejero Curión, que fue quien le sugirió pasar el Rubicón, está con los sembradores de discordias, mientras que sus asesinos Bruto y Casio se hallan en lo más profundo del infierno. ¿Al lado de quién? Al lado de Judas, devorados por Lucifer como traidores a su Señor. Esto confirma que Dante de hecho condena los pecados y no a los hombres concretos. Bueno, yo aquí tengo mis dudas. Los nombres que da no son más que símbolos, imágenes que ilustran tal o cual falta. César como persona es un pagano virtuoso colocado en los limbos. En cuanto a hombre político, es un peligroso sembrador de discordias. En cuanto a jefe de Estado, encarna una función sagrada, por lo que sus asesinos están condenados. Y ahí vamos viajando y viajando y viajando por este fascinante mundo de Dante Alighieri, que por cierto quiero tratar también, no aquí en esta historia del infierno, pero desde el otro lado, que cuenta a quién mete, de qué trata el paraíso en Dante Alighieri. Dicho esto, queridos amigos, os envío un abrazo, que tengáis un excelente día. El próximo capítulo, ya 17, tiene que ver con las doctrinas del infierno. Ya vamos saliendo y nos vamos yendo hacia el siglo XIII y de ahí para arriba. Vais a ver qué divertido se va a poner esto del infierno hasta llegar a hoy en día. Que tengáis un excelente día, cuidaros mucho, sonreír y un poco de diversión viene bien, soltar
Humor, humor, humor. No tomarlo muy en serio. Chao.